Hola, bienvenido de nuevo a mi taller laboratorio. Hoy te voy a hacer un regalo, un dispensador de estaño. Ahora te muestro para qué sirve. Cuando trabajamos en un proyecto, en un prototipo o en una fabricación, estamos usando permanentemente estaño y estamos con este problemita, ¿no? Entonces ahí es donde dije un buen día, ya está, ahora voy a tener comodidad con el estaño. Y hice esta especie de cureña que le voy a llamar dispensador de estaño. Está impreso en PLA, ¿no? Tiene no solo la posibilidad de mantener el rollo de estaño en una posición cómoda, donde uno la pueda utilizar, disponer sin molestar, sin que se desplace y deslizándose perfectamente, sino también que tiene la posibilidad de almacenar más elementos que pueden servir en nuestro espacio de trabajo. Antes que nada, porque parece ser una pieza voluminosa, la pregunta es cuánto pesa en cuanto a PLA. Lo vamos a ver ahora. Vamos a poner una balanza bastante sensible que mide en gramos directamente y pesamos 62 gramos. Pero esos 62 gramos incluyen un eje que es ni más ni menos que un clavo. Ese clavo va a pesar 4,6 gramos. Veamos, lo vamos a tarar, que sería acá, y ahora pesamos. Ese es el PLA 57. Por supuesto es una pieza ahuecada, tiene una estructura de nido de abeja adentro y una piel fina. El uso no es muy exigente estructuralmente, así que es bastante liviana, bastante aireada por dentro. Ahora, esta pieza que estamos viendo acá, este conjunto, tiene un eje que es horizontal. El eje horizontal en ese momento funcionó bien y sigue funcionando bien, pero bien podría haber estado un poquito inclinado. Y esa inclinación es la que le vamos a dar en la última versión del programa de OpenSCAD con el cual creamos estas piezas de plástico y que te voy a poner para descarga en el sitio web mundoanalogicoydigital.com. Ahora vamos a ver el programa. Y como ven, tiene una pieza principal, que es el cuerpo, que es una sola pieza. Es una sola pieza y tiene un agujero de eje. Como les decía, el eje es un clavo. Vamos a mostrarlo en conjunto. Y se ve así. Son dos piezas. Una es el portacarrete y otra es la bancada. El eje es un clavo de unos 60 a 65 milímetros de largo que corresponde a una medida estándar de 2,5 pulgadas. Un clavo común. Estas medidas están todas incorporadas en el software, así que tiene la propiedad de que ese clavo se mete en esta pieza, que ya tiene un agujero un poquito menor que el diámetro del clavo, y se clava simplemente. Se introduce por acá hasta casi asomar del otro lado. Y acá tiene un juego lateral, tiene un juego frontal, y permite que este portacarrete gire libremente. O sea que el clavo entra por acá, casi asoma de este lado y permite que el portacarrete, que le llamo masa en el software, gire libremente, en cualquier posición. Y ahora vemos el tema de la inclinación del eje, porque este prototipo es a 0 grados, es horizontal. Ahora el modelo que yo te doy tiene una mejora. Y la mejora es que este ángulo con el cual insertamos el clavo y que determina el eje de apoyo del carrete, lo puedo manipular acá. Puedo poner 20 grados, compilo, 10 grados si quisiera, y la figura sigue funcionando. Para mí lo ideal es 22, veamos. Eso asegura un perfecto funcionamiento del carrete, que no se va a salir, que es cómodo, que tiene un centro de gravedad bien ubicado. Voy a completar la figura tridimensional de esta manera y vamos a ver de este otro lado. Hay una cavidad cónica que nos permite enhebrar con mucha facilidad el estaño, y ahora vamos a poner una figura que simula el carrete. Este es el carrete, exactamente, es un carrete de 1/4 kilo de estaño. Estamos hablando de este carrete, 250 gramos. Para este carrete está diseñado el sistema. Por supuesto que esta pieza no se va a imprimir, así que al carrete lo tenemos que inhibir de la figura. Compilamos. El clavo tampoco se va a imprimir, así que el clavo lo tenemos que eliminar de la visualización. Ahora vamos a ver
nuevamente en corte las dos únicas piezas que tiene este mecanismo. Como se puede ver, para un clavo de 2 pulgadas y media, este es un orificio en el cual el clavo entra ajustado. Y ahí lo tenemos, diámetro de clavo 3,3 milímetros. 3,25, pero sabemos que el PLA en los orificios lo cierra un poquito por un efecto de desborde interior que tiene el proceso del filamento. Y con esos 3 milímetros es acá, o sea, nosotros lo vamos a medir 3.2 y algo, ponemos 3,3, y la misma cabeza del clavo impide el escape del portacarrete, la masa. Compilamos. Voy a hacer una impresión, pero previamente voy a quitar el corte. No me tengo que olvidar de quitar los cortes estos de visualización, porque si no se va a imprimir la pieza en corte. Y muestro algo más. Bueno, este es el orificio de salida del alambre estaño. Tiene como añadidos 3 orificios que tienen que servir para encajar puntas de atornillar. Esos orificios tienen 1 centímetro de profundidad. Estos otros tienen 2 centímetros y pueden servir para brocas de perforación o similar, o destornilladores pequeños. Y acá pueden servir para lapiceras, tienen 1 centímetro de diámetro o algo similar, para que tenga un poco más de utilidad. A mí me ha sido útil disponer ahí cosas para tener más a mano y que no estén apoyadas en la mesa. Vamos a hacer un renderizado primero de la bancada. Voy a comentar el conjunto que estamos viendo acá y vamos a ver solamente, antes que nada, la bancada, que es esto. Lo voy a renderizar. Ya está. Y ahora voy a obtener el STL. Dispenser base. Ahora voy a descomentar la masa y voy a comentar la bancada. Renderizo. Y hacemos el archivo STL, que le vamos a llamar dispensador portacarrete. Entonces acá tenemos nuestros 2 archivos. Empezamos con la base. Doble clic. Se abre el repetidor host. Vemos ese archivo, pero le vamos a añadir directamente por drag and drop el carrete. Este carrete, que es el portarrollo del dispenser, lo vamos a girar 90 grados sobre el eje de las Y y tenemos lo que necesitamos para imprimir. Las 2 piezas bien apoyadas y listo. Ahora vamos a rebanar. Elegimos 0,3 milímetros, está bien. Una impresión medio rápida, medio lenta y 16%, o sea, bastante hueco adentro. No necesitamos que sea muy rígida la pieza, muy sólida. Y hacemos el rebanado. Bueno, el pronóstico es 2 horas, digamos 3 horas de impresión. Listo. Ahora vamos a la impresora y dentro de 3 horas nos volvemos a ver cuando todo haya terminado y podamos montar el sistema. Ahí vamos. Bien, tenemos las piezas impresas, vamos a hacer el montaje.
Siempre es importante mejorar nuestro espacio de trabajo para tener comodidad, tener seguridad, rapidez y sentirnos cómodos. Gracias por haberme acompañado una vez más y te espero en el próximo video.